Escuchamos sus opiniones hace cerca de una hora en la emisión estelar de Telenoticias con mucha decencia y altura, como debe ser, como corresponde. Se han quedado para concluir, al menos en algunos temas que siguen pendientes en torno al candado de los procesos electorales o el proceso de elección presidencial en la República Dominicana, el artículo pétreo, vinculado todo a la reforma a la Constitución que ha propuesto el Poder Ejecutivo ante el Congreso. Privilegio dar una vez más la bienvenida a don Eduardo Jorge Prats y a don Cristóbal Rodríguez, nuestros abogados invitados por Yuri Enrique Rodríguez y Francisco Guillén Blandino. Quedó un tema hace un tiempo atrás, lo dejé sobre la mesa, si esta reforma y esta cosquillas a este artículo rehabilitaría a Danilo Medina y a don Hipólito Mejía. Saco al doctor Leonel Fernández porque sigue rehabilitado, pero como hay un artículo transitorio, hay que ver si eso cambia o no. Se ha hablado de si es retroactiva o no la Constitución o las leyes, unos piensan que sí, otros que no. ¿Usted qué piensa? Voy a ser como el estudiante que solamente se sabía el tema de los fenicios para decirte con relación a lo del referéndum, Sí. que hay autores como Ignacio Columba Murúa que se refiere específicamente al tema de la cláusula pétrea y así se debe considerar procedimiento de reforma o no. Y dice él que las notas esenciales que configuran a este tipo de cláusulas son su disposición expresa, que está en el 268, es decir, están explícitamente establecidas en el texto constitucional, la declaración de irreformabilidad de determinados contenidos, la fórmula de gobierno en este caso, y lo de la reelección, lo del modelo de elección presidencial, a través de ellas la misma Constitución, de manera autorreferencial, estipula que determinados contenidos no pueden ser objeto de revisión. Y dice entonces el autor, cito textualmente, de igual manera es importante comprender que ellas constituyen parte del procedimiento de reformas. Estas cláusulas deben ser ubicadas como límites explícitos de la reforma constitucional. Y es el caso dominicano, porque contrario a otras constituciones que tienen lo irreformable en otro artículo y otro artículo dice que es irreformable, la dominicana tuvo la inteligencia de tener el contenido irreformable y la declaración de irreformabilidad en la misma disposición. Y la doctrina comparada entiende que eso es procedimiento. Ahora, metiste un contrabando. Volvamos. La metió de contrabando. Cogió tiempo para buscarlo. Sí, profesor Eduardo, perdón, junto con la pregunta de Roberto, luego de su sagrado ejercicio de derecho de réplica, ¿verdad? Me gustaría que nos digan también, profesor Cristóbal, su visión con respecto a este uso que se le ha venido dando desde el 2015 a las cláusulas transitorias con un destinatario específico, que terminan convirtiéndose en cláusulas permanentes. Fíjate, la cláusula transitoria es un perico ripiado constitucional, en el sentido de que la Constitución, contrario a la ley, se aplica retroactivamente. Técnicamente todos los expresidentes están inhabilitados, a mi juicio, pero el Tribunal Constitucional ha considerado que la Constitución solo aplica para el porvenir. Entonces, por eso se han incluido cláusulas explícitas. Lo que pasa es que en este caso hay una gran desigualdad porque Hipólito está habilitado, Leonel Fernández está habilitado y Danilo Medina está inhabilitado por una cláusula específica. Entonces, eso es fruto de los cambios que ha habido y de un malentendimiento. En sentido general, la cláusula transitoria no se necesita, pero como hay este convencimiento de que la Constitución produce lo que alguien llamó un reseteo, que la computadora se vuelve a aprender, que vuelve a contar todo el tiempo, entonces todo el mundo está chivo y pide entonces una transitoria. Pero técnicamente esa transitoria, desde el punto de vista de la aplicación de la ley, de las normas en el tiempo, no se necesitan. Porque cuando hay una situación jurídica que se conformó, si usted fue elegido y solamente podía ir a otro mandato de reelección, ya usted agotó su situación jurídica y no se beneficia de una nueva constitución. ¿Qué ha hecho el presidente Abinader en su propuesta? Ha establecido otras disposiciones fuera de la cláusula pétrea, como la que dice, por ejemplo, que
ningún funcionario de elección popular se puede beneficiar de una reforma constitucional. Eso es una disposición muy sana para que nadie se haga un traje a la medida. Y eso, digamos que, más las cláusulas transitorias, forman parte del blindaje que el presidente ha propuesto. Su opinión. Mira, yo creo que es una contradicción en los términos, disposiciones transitorias permanentes. Claro. A mi juicio no hay una sola disposición transitoria en vigor en la Constitución Dominicana, ni una. Porque todas, sin excepción, Caducaron. cumplieron el cometido de su transitoriedad. Claro. La última en diciembre pasado, ¿no? La última que fue en la reforma del 2015, la 22ª, creo, cumplió su cometido el 16 de agosto de 2020. Claro. Es decir, cuando el expresidente Medina entregó en el acto de transición de mando la presidencia de la República. Ahí perdió su vigencia y su eficacia esa cláusula. Porque se llama transitorias porque está sujeta su vigencia a la ocurrencia de la eventualidad. Un ejemplo muy concreto. Se estableció una cláusula transitoria en el 2010 para que en 12 meses se constituyera el Tribunal Constitucional. ¿Qué vigencia tiene esa cláusula después que el Tribunal Constitucional tiene 12 años funcionando? Claro. Ninguna. Ninguna. No desde el punto de vista formal, no tiene ninguna vigencia práctica. Es inefectiva, ineficaz, inválida. No es parte de la Constitución, aunque esté escrita ahí, aunque no la hayan borrado, pero no es parte del ordenamiento constitucional, como ninguna de las 21 restantes. Dicho esto, lo que quiero significar es que la presencia de esas disposiciones transitorias alrededor del tema de la reelección tiene que ver con la desconfianza entre los políticos, con la desconfianza entre los políticos. Y entonces el expresidente Medina, para que el expresidente Fernández creyera que de verdad él no iba a volver, dictó una cláusula transitoria. Esa es la razón de ser. No tiene nada que ver con el derecho. Tiene que ver con bajarle a la desconfianza. Bueno, es lo mismo que ha hecho también el presidente Abinader, que ha puesto tácitamente, sabiendo que la Constitución, y él ha jurado respetar la Constitución y las leyes y todo, y ha dicho, no voy a presentarme, este es mi último, de todas formas, sugiere incluir un transitorio donde reafirma lo que ya está dicho en Constitución, que él no puede presentarse. Pero algo más, y tiene que ver de nuevo con la desconfianza. No se va a eliminar ninguna disposición transitoria formalmente. Y la razón es porque no se quiere eliminar la cláusula 22ª. Porque mucha gente cree que si se elimina, el presidente Medina queda rehabilitado. El problema es que la inhabilitación del expresidente Medina no viene de la disposición transitoria, viene del artículo 124 que se incorporó en un momento en que él era presidente en su primer mandato y que por tanto le aplicaba. Claro. Entonces, no es de la transitoriedad, es de la parte capital del artículo relacionado con la reelección que viene. Por tanto, sea que se mantenga o no el texto, un presidente inhabilitado en el contexto de una constitución aprobada durante su mandato no lo rehabilita nada. No lo rehabilita nada. Aunque varíe el texto constitucional o el modelo de selección, de elección de ese presidente. A menos que se haga un transitorio con nombre propio para esos fines en un sentido contrario de lo que ya del que ya se estableció, no. Bueno. Otra pregunta. Sí. ¿No estarían los actuales legisladores reduciendo, digamos, en sus roles reformadores, reduciendo las facultades de los legisladores futuros? Es decir, estarían retirándole facultades o potestades en la modificación de la Constitución siempre y cuando se petrifique algún articulado que en la actualidad no está petrificado. Profesor. Sí. Esa es la lógica Sigamos el de la orden. cláusula pétrea. Es decir, al tú petrificar, está privando al constituyente futuro de modificar una disposición constitucional.
En esto, en la Constitución Dominicana... Pero ¿no sería eso una ficción jurídica, profesor? ¿Qué tan eficiente podría ser eso? Yo soy de los que me adscribo, porque en esto hay muchas corrientes doctrinarias. La doctrina dominicana es muy escéptica acerca de las cláusulas pétreas. A mí realmente me resulta hasta cierto punto paradójico esta nueva veneración hacia la cláusula pétrea, porque prácticamente el 95% de los constitucionalistas entienden que la cláusula pétrea es ineficaz, de que se puede sencillamente, el constituyente puede cambiar. Pero yo sí creo en la cláusula pétrea. Así lo he sostenido en mi manual de Derecho Constitucional de 2003. Y en ese sentido, lo que el presidente Abinader propone, parte de la confianza de la eficacia en la cláusula pétrea. La Asamblea Revisora no es poder constituyente, la Asamblea Revisora es poder constituido. Debe reformar la Constitución conforme al procedimiento. Y la misma Constitución señala que la Constitución solo puede modificarse en la forma que ella indica. La Suprema Corte y el Tribunal Constitucional, sin embargo, han entendido que una vez que se declara la necesidad de la reforma en la ley y se hace la reforma, la Constitución es inexpugnable. Y yo creo que eso es erróneo, porque si no se ha hecho un referendo para lo que se ha hecho, para lo que se necesita referendo, si no se han respetado las mayorías, cualquier tribunal, y eso es muy común en derecho constitucional comparado, pueden aplicar eso por constitucional. Pero yo creo que sí, las cláusulas pétreas tienen un valor, y el valor que tienen es en la medida en que condensan ese contenido mínimo, digamos la naiboa constitucional, la fórmula republicana, democrática, representativa del gobierno. La cláusula pétrea no se puede llenar de cosas irreformables que no están ligadas a esa sustancia. ¿Qué pasa con el principio de alternabilidad del poder? Con el congelamiento del modelo de elección presidencial, que es una inferencia, es una deducción, es un principio implícito hasta cierto punto en el principio republicano. Pero digamos que, y como es tan importante, como ha señalado Cristóbal, en la historia constitucional, tiene sentido petrificarlo. Ahora, hay otras alternativas, como la de exigir una mayoría agravada o poner en referéndum, que para mí dejan al constituyente futuro la posibilidad de reformar cumpliendo esos requisitos agravados. Pero ahí quisiera agregar, profesor Cristóbal, ¿tiene la modalidad de elección el mismo peso conceptual que el criterio republicano, el criterio civil? Porque estamos hablando, como señala el profesor Eduardo Jorge, de una derivación, digamos, del criterio de republicano, un modelo de elección, pero no necesariamente estarían jerárquicamente en el mismo nivel conceptual. Quisiera conocer su valoración. Está relacionado, pero evidentemente no tiene el mismo peso específico en términos de la magnitud de su alcance. Y algo que decía de pasada, creo que en una de las primeras preguntas, a propósito de una de las primeras preguntas que se hizo, es que a partir de la Segunda Guerra Mundial hubo un proceso de diversificación del contenido de las cláusulas pétreas en casi todo el constitucionalismo. Los alemanes, por ejemplo, llevaron a la cláusula pétrea la noción del Estado social, que tiene que ver con buscar la eficacia de los derechos sociales. Tú quieres una cuestión más controversial en el constitucionalismo que las relacionadas con los derechos sociales. Constitucionalistas de primera línea, el profesor Eduardo lo sabe, le niegan el carácter de derechos fundamentales a los derechos sociales. La Constitución española no los considera como derechos fundamentales. Lo digo como ejemplo para decir, hace mucho que dejó de ser cierta la idea de que son solo las cuestiones no sujetas a controversialidad las que forman parte de la cláusula pétrea. Los brasileños le dieron el carácter de cláusula pétrea al carácter federal de su Estado. ¿Está toda la comunidad política brasileña conteste con la idea de tener un Estado federal? No, nunca lo ha estado, ni lo va a estar. Porque como casi todo, son cuestiones sujetas a un alto nivel de controversialidad. Entonces, el tema alrededor de la reelección en la República Dominicana y a la luz de nuestra experiencia, yo creo que tiene que ver con lo que decía, es decir, con el carácter central que ha tenido no solo en la frecuencia de las modificaciones, sino en las consecuencias que eso ha tenido
en la vida pública. Hay que recordar las últimas grandes divisiones entre partidos políticos, fracturas en partidos políticos que hemos tenido en el país, han sido el resultado. O sea, el PRD se dividió después de la reforma constitucional del 2002 por la reforma a propósito de la reelección, y la división en el PLD se materializó en el 2019, pero el germen se sembró en la reforma del 2015, es decir, las consecuencias no son menores, para no hablar de las perturbaciones económicas que cada evento de esta naturaleza representa para el país. El tema de las generaciones futuras es una discusión en la doctrina desde que Jefferson estudió las tablas actuariales siendo embajador de los Estados Unidos en París, antes de la independencia de los Estados Unidos. Jefferson creía que cada generación debía tener el derecho de modificar, de revisar el pacto fundamental, porque él calculó que, mirando las tablas actuariales, que el tiempo de vida de una generación política, o que una generación política era el tiempo de vida que debía reconocérsele como legítimo a una constitución, por la razón de que la generación de hoy no tiene por qué estar subordinada a los dictados de la generación anterior. De ayer. Los vivos no pueden gobernar, los criterios de los vivos no pueden gobernar, de los muertos no pueden gobernar a los vivos. Sin embargo, yo quisiera hacer una acotación. Lo primero es, estamos hablando de una disposición, no de la petrificación de la Constitución. Y lo segundo, yo tiendo a estar de acuerdo con Eduardo en la trascendencia, en el alto significado del carácter pétreo de una cláusula constitucional. Sin embargo, yo creo que la función primordial es la persecución de un alto estándar de estabilidad, no necesariamente de eternidad. Claro. Por tanto, y lo vemos, o sea, la primera vez documentada que se habló, el primero que habló de una cláusula pétrea en el siglo XVII fue John Locke respecto de una constitución. 40 y pico de años después, la constitución para la que él reclamaba eternidad no existía. Es decir, las circunstancias de la historia, las circunstancias de cada generación política van a la larga a ser las que van a dictar las acciones que cada generación debe tomar. Y si la cláusula se revela en algún momento ineficaz, se va a cambiar y se va a aceptar con más o menos nivel de consenso en la comunidad política. Ahora, yo sí creo que va a jugar un rol disuasivo, y yo creo que va a generar un clima de tranquilidad, de mayor nivel de paz, de mayor nivel de sosiego alrededor de un tema que ha sido desasosegante y crítico en nuestra evolución política e institucional. Por último, quizás era la primera pregunta iniciando este debate, porque hemos dado por sentado que ambos asumen que es necesaria la reforma a la Constitución, porque nos hemos metido a analizar si esto es pétreo, si es aquello. ¿Es necesaria o no es necesaria esta reforma que se propone? Su opinión. Como ciudadano yo creo que no es necesaria. Primero porque el modelo de 2 mandatos está consagrado en la Constitución. Segundo porque no creo en la unificación de las elecciones. Creo que deben ser elecciones de medio término. Tercero porque tampoco creo que se deben disminuir los diputados. Yo soy partidario del secreto masón. Mientras más entran masón, claro, mientras más diputados hay, mejor para la representación. Eso como ciudadano. Pero la necesidad que se establece en la ley es una necesidad política. Y yo no soy presidente, yo no soy legislador, y esa necesidad política la va a determinar la Asamblea Revisora. También la mayoría de los constitucionalistas entienden, y yo no estoy ahí, que tampoco se puede controlar jurisdiccionalmente la necesidad de la reforma, que básicamente eso se establece. Yo creo que sí, la Constitución dice que hay que aprobar una ley que declara la necesidad de la reforma y un objeto de la reforma, y si se trata de una ley, y si hay un control de constitucionalidad de la ley, y si el control de constitucionalidad no es solamente formal, sino también sustancial, se puede controlar. Claro. Pero yo soy minoría, claro, yo soy minoría, y por lo tanto lo que va a imperar es la necesidad
política que declare la Asamblea Revisora. A final de cuentas, el tema de la reelección también es un tema cultural. A Antonio Guzmán no se le ocurrió reelegirse. Salvador Jorge Blanco no se le ocurrió reelegirse y ninguno tuvo que poner disposición transitoria ni tuvo que convocar reforma. ¿Por qué? Porque el principio de no reelección era un principio, primero, partidista, desde la fundación del PRD en 1939 en Cuba, y eso fue lo que marcó la circulación de las élites, las convenciones partidarias que se hicieron en el PRD. Pero eso se perdió, y se perdió no solamente por razones dominicanas, sino que ha habido una creciente personalización del poder, con las redes sociales, con la presidencia imperial en Estados Unidos, incluso en países de sistema parlamentario o semiparlamentario, hay una personificación del poder. Y eso entonces ha contribuido a la necesidad de tener que poner límites a ese poder personal. Y yo creo que eso tiene mucho sentido, el tú, en este caso, decidir, como dice Cristóbal, dar reglas de estabilidad. Ojalá que al tocarse el velo de la cláusula de intangibilidad, no caigamos entonces en una moda de volver la cláusula de intangibilidad un saco para meter todo lo que se le ocurra a la gente que debe estar ahí. En ese recorrido histórico que hizo Cristóbal, él hablaba de una serie de elementos que, aunque no estén en la cláusula de intangibilidad, son irreformables. La pena de muerte, la dignidad humana, son los límites implícitos. A un constituyente no se le va a ocurrir, aunque no estén explicitados en la cláusula de intangibilidad. Pero eso es el derecho constitucional y eso es la interpretación, y por eso estamos aquí. Esos son los abogados. Tu opinión, ¿es necesaria o no? Fíjate, yo casi que patenté una fórmula. Yo creo que la Constitución del 2010, con todo el extraordinario aporte real que con el que ha contribuido a la institucionalidad en la República Dominicana, nació necesitada de reforma en aspectos sustantivos, en aspectos sensibles, críticos de la institucionalidad. Algunos de ellos, sí, algunos de ellos presentes en la propuesta de reforma. Para mí el más notorio fue la decisión de incorporar al Procurador General de la República al Consejo Nacional de la Magistratura. Esa es parte de la propuesta del presidente, sacar al Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, porque eso quebró un equilibrio político precarísimo, pero más que necesario, en la representación de fuerzas políticas responsables de decidir quiénes son los integrantes de los más altos tribunales de administración de justicia en la República Dominicana. Yo creo que es útil robustecer el régimen de incompatibilidades dentro de los criterios de elección del titular de la Procuraduría General de la República, muchísimo más relevante que quien lo designa, y muchísimo más relevante de si es o no inamovible es el régimen de incompatibilidades que debe de ser observado. Y yo creo que este país tiene una deuda histórica. Yo escribí hace alrededor de un mes y medio un artículo que se llama 180 años, una deuda pendiente, alrededor del tema de la reelección, porque yo creo que esa es una materia pendiente en la República Dominicana que se aborda en la propuesta. Por tanto, sí, yo creo que hay razones no formales, no que provienen de la mera voluntad del ejercicio de la iniciativa de reforma, razones sustantivas en el derecho y en la política dominicana que justifican la iniciativa. Qué bien. Bueno, es un privilegio realmente escucharlos y beber de esta savia. Gracias mil por venir. Gracias de verdad a los doctores Eduardo Jorge Prats y Cristóbal Rodríguez, abogados, profesores, por acompañarnos esta noche. Gracias a Yuri Enrique Rodríguez y a Francisco Guillén Blandino por acompañarnos en estos 3 espacios que hemos presentado en la emisión estelar de Telenoticias y su Hora Cero, tratando de brindar argumentos lo más llano posible, con ejemplos puntuales en la diversidad de las propuestas que se están haciendo para reformar la Constitución
o la propuesta que ha hecho el Ejecutivo para reformar la Constitución. En aras de que usted el tema no le pase por arriba, sé que el diarismo de los precios y el combustible y la canasta básica, eso turba bastante, pero ocupémonos de también lo esencial que es nuestra Carta Magna, que es la que nos organiza como sociedad para vivir. Entonces sí nos debe importar, no hay que dejarlo solo al legislador, al asambleísta. Si mañana nos convocan a un referéndum por cualquiera de estos temas, debemos saber por qué estamos votando por ello. Ojalá estos ejercicios de educación de alguna manera dentro de la información le hayan servido y aportado para su enriquecimiento político y social. Enhorabuena, gracias. Gracias mil por acompañarnos. Nos vamos a una pausa y volvemos con más en esta hora cero de Telenoticias.